Damos gracias al Señor siempre, ¿verdad? Por el privilegio que nos concede de llegar aquí, hasta este lugar, ¿verdad? Para alimentar nuestro espíritu. Es importante la vida espiritual. Nosotros nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que mantener un balance, y la vida espiritual es importante en la vida de uno. Y hoy queremos saludar a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Espacio IJV. Estamos transmitiendo aquí desde la Iglesia de Jesucristo el Vencedor, en Ponce, Puerto Rico, en el barrio Brisas del Mar, calle Coral 282 en Ponce. Aquí estamos, ¿verdad?, llevando la palabra del Señor, el mandato que Dios nos ha dado. Y nosotros este mes, ¿verdad?, es el mes donde se celebra la Pascua, la Semana Santa, y vamos a estar comenzando, ¿verdad?, este domingo, hoy, vamos a hablar de la cruz, de Jesucristo, de la crucifixión, y todos los temas que vamos a tener los domingos va a ser a base de la Semana Santa. Y hoy vamos a hablar de la cruz. Este miércoles pasado tuvimos una clase maravillosa que José la dio este miércoles aquí. Estaba hablando de la cruz de Cristo. Y quiero que vayan a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Pueden ponerse pie una vez más para leer la palabra de Dios en reverencia a su gracia, a su amor, ¿verdad? Los que puedan estar de pie. Y vamos a ir a Primera de Pedro 3:18 y vamos a estudiar este versículo. Vamos a sacar lo más que podamos sacar de este versículo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Señor, añada bendición a su santa palabra. Padre, en esta hora vamos a exponer tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sabes que de aquí yo no puedo hacer nada, solo tu Espíritu Santo puede cambiar y transformar las vidas, y que esta palabra, según ha tocado mi vida, toque la vida de cada uno de los que la escuchan, Señor amado. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este versículo, iglesia, lo vamos a repetir muchas veces durante esta predicación. Es una descripción maravillosa de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuál fue la razón de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? Y esto puede contestarse con una sola palabra: pecado. La cruz se necesitaba por el pecado. Podemos ver el periódico de la mañana, las noticias, y usted va a comenzar a leer y va a leer asesinatos, vandalismos, violaciones, robos, guerras, pero no va a ver nunca la palabra pecado. La vida es corta, iglesia. La muerte es segura. El pecado es la maldición y Cristo es la cura. Y por eso la cura está en la cruz del Señor Jesucristo. Como dice el versículo, porque también Cristo padeció, Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y este maravilloso versículo
ahí hay suficiente del Evangelio de Jesucristo para deshacer el pecado, ¿verdad? Para deshacer el odio, el dolor, la enfermedad. Pero tenemos que encender la chispa de la fe y tenemos que creer. Así que hoy vamos a hablar exactamente de cómo Dios perdona el pecado, cómo Dios se encarga del pecado. Y vamos a traer, ¿verdad?, 3 grandes verdades de por qué y de cómo Dios perdona el pecado. Pero vamos a traer una ilustración para que usted tenga una idea. Suponga que alguien viene, escuche bien, y le da un puñetazo en la nariz a usted. Después suponga que en un acto de compasión, usted le dice a esa persona que le pegó, lo perdono. Pero suponga que esa persona le contesta, oh no, no hay necesidad de que me perdone, yo ya me he perdonado. Luego suponga que otra persona que presenció todo le dice, oh, ninguno de ustedes necesita preocuparse, ya yo los perdoné a ambos. Mas fue usted el que recibió el puñetazo en la cara. Solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Y el pecado, iglesia, es un golpe, es un puñetazo al rostro de nuestro Señor. Y Él es el único que puede perdonar los pecados. Existe un Dios santo, y el pecado es un ultraje, es un reproche, es una rebelión contra un Dios santo. Y el pecado no quedará impune, siempre va a ser castigado. Así que vamos a ver 3 maravillosas verdades sobre cómo Dios perdona el pecado y cómo se hace cargo del pecado. La primera es a través del sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario quiere decir en lugar de otro. Significa suplente, sustituto. En lugar de nosotros. Jesús se fue a la cruz en lugar de nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Jesús, quien nunca pecó, que nació de una virgen, sin mancha, sin pecado, Hijo de Dios, el justo, murió por los injustos. Ahí está usted y yo, nosotros injustos, y Él justo. Fíjese que en el tiempo de Cristo, esta parte a mí me impactó mucho porque desde que Jesús estableció el sacerdocio con los levitas, que cada año en la Pascua había que sacrificar un cordero, y eso ha seguido a lo largo, ¿verdad?, de toda la Biblia, esa sustitución, pero era para llevarnos hasta Cristo. Y escuche bien, en el tiempo de Cristo los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores para crear corderos muy especiales, ¿verdad? Eran unos corderos sin mancha. Los corderos de la Pascua eran los más finos y se criaban en Belén. Y en la semana de la Pascua esos corderos salían de los campos de voz en Belén, subían el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas para ser examinados por el sumo sacerdote, los levitas y los sacerdotes que estaban allí. Y el mismo día, iglesia, el mismo día, ¿verdad?, bajaba del monte de los olivos cabalgando sobre un asna nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien luego subió el monte Moria. Y el mismo día esos sacerdotes, ¿verdad?, el mismo día, los corderos y el Cordero de Dios, el mismo día, miles de años antes, miles de años después, el mismo día, el Cordero de Dios y el Cordero de Dios entraban a la ciudad. El domingo de Ramos, la Pascua, el mismo día, ese mismo día, hace un montón de tiempo, Jesús entraba en un asno. Entonces,
llegó el día, ¿verdad? O llega el día cuando el cordero debía ser sacrificado. Exactamente a las 3 de la tarde, exactamente cuando Jesús murió, miles de años antes. Se sacrificaba el cordero a las 3 de la tarde, se preparaba, caminaban, entraban, ¿verdad? Lo verificaban, lo chequeaban, y todo eso pasó con Jesús. Llegaba el día, sacrificaban, ¿verdad? Debían sacrificar a las 3 de la tarde exactamente. Levantaban la barbilla de ese cabrito con un cuchillo bien afilado y le cortaban la garganta a ese cabrito, a ese corderito. Al mismo tiempo que sucedía sobre el cruel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su sangre preciosa real por los pecados de toda la humanidad. El mismo día, cada vez que ellos hacían eso, representaban lo que iba a pasar en ese tiempo. Y Jesús dijo desde la cruz, consumado es. Dijo, está terminado. La deuda está pagada totalmente. Y los sacerdotes y los levitas ya pueden dejar los sacrificios, porque todo está terminado. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. Y el propósito de la cruz era la sustitución. Y la Pascua lo ha demostrado por todo ese tiempo. Pero el sufrimiento vicario de Jesús, el sufrimiento corporal del Señor Jesucristo, lo azotaron. Al Señor Jesús lo azotaron. Los romanos sabían cómo azotar. Ellos ataban las manos de las víctimas, las levantaban así bien alto, y subían a la persona, y la persona quedaba en puntillas para aumentar el dolor y para que la espalda quedara lisa completamente al momento de darle. Utilizaban un instrumento que es, ¿verdad?, el látigo, con un mango robusto, y al final era de cuero, y al final tenía metal, hueso y vidrio, ingeniosamente atados en ese látigo. Y usaban 2 verdugos, 2 azotadores. La persona bien estirada, agarrada en puntilla, un azotador por un lado, otro por otro. Comenzaba uno desde la nuca y iba descendiendo, otro comenzaba desde los tobillos y iba ascendiendo con los látigos. Y trabajaban en equipo esos verdugos, despellejaban a esa persona parada, estirada de puntilla, y al enroscarse el látigo alrededor del cuerpo, desprendían un pedazo de carne cada vez que jalaban. Estos eran hombres experimentados para azotar, y desprendían la carne de tal manera que quedaban expuestos los nervios y los músculos, sin sacar ningún, ¿verdad?, órgano, ni los intestinos. Y los hombres, cuando terminaba esa tortura, no salían caminando, salían gateando. Por eso la Biblia dice que cuando llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, ¿por qué lo llevaron? Porque no podía sostenerse casi de pie, porque estaba demasiado débil para caminar. Por eso después se tropezaba y no podía con la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo fue terrible. Ellos lo golpearon con los puños, luego le dieron de una paliza con palo, y después lo sacaron para la verdadera crucifixión. ¿Saben por qué usaban la cruz? Porque la cruz era cruel, terriblemente cruel. Era para inspirar terror. Los romanos utilizaban la cruz para infundir terror en ese tiempo, y cualquiera que viera a una persona que la estaban crucificando, decían, cualquier cosa que hizo yo no lo quiero hacer, porque yo no quiero que me crucifiquen así, de esa manera. Era un tipo de dolor atroz. Ellos clavaban las manos de la víctima a la cruz. Entonces lo clavaban aquí, no en la palma de la mano, sino
abajo porque la palma se desgarraba y se podía caer. Separaban los metacarpos aquí, estos dos huesitos de aquí, y ahí mismo clavaban a la persona, tratando de cogerle los nervios para que el dolor subiera por todo esto y subiera hasta su cuerpo. Una cosa atroz. Entonces lo crucificaban con los brazos así, le metían los clavos y lo crucificaban con los brazos así, pero cuando lo trepaban en la cruz, el peso del cuerpo hacía que se pusiera así, ¿verdad? Entonces, lo terrible es que esa persona que estaba allí crucificada tenía que impulsarse, porque al tener ese cuerpo, cuando se caía, si se dejaba, no podía respirar bien. Entonces tenía que impulsarse con los pies, más tenía unos clavos ahí, y ese dolor terrible en los nervios, más tratando de respirar esa persona, era algo terrible, atroz. La persona se encontraba entre la lucha por respirar y el agobiante dolor que tenía, náuseas y un intenso dolor. Y el individuo permanecía allí agonizante hasta que moría. Definitivamente hubo la agonía de la cruz, el sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo, por usted y por mí. También estuvo la agonía emocional. No solo Jesucristo bebió la copa de la contaminación del pecado, sino que también llevó la corona, el castigo del pecado. Por ello la copa y la corona nos hablan de la cruz de Jesús, bebiendo la contaminación y recibiendo, ¿verdad?, el castigo. No es que haya pecado, es el justo por los injustos. Mas Él pagó el precio, y el precio emocional también, que era estar separado de su Padre. Se separó de su Padre, ¿verdad?, su Hijo amado. En ese momento el Señor se convirtió en el objeto destetado por el Padre, abandonado en ese momento. Por eso decía, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre lo miraba como si fuéramos nosotros, como un pecador. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Este es el sufrimiento vicario de la cruz. También el Señor se encarga del pecado a través de la satisfacción vital de la cruz. Nuevamente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí hay una palabra que tenemos que darle atención, iglesia. Dice aquí, hay una palabra, pasar por alto, ¿verdad? Porque Cristo también padeció, y la palabra es una sola vez, una, por los pecados. Significa una sola vez, que la deuda queda cancelada. En el tiempo de antes, los romanos, cuando una persona cometía un pecado, o mejor dicho, una transgresión, lo acusaban, salía culpable, cogían y lo que se llama un certificado de deuda, lo ponían frente a la puerta de la celda y empezaban a escribir todo lo que esa persona hizo. Y dejaban ese certificado ahí hasta que esa persona cumplía, ¿verdad?, con todo lo que tenía que hacer. Pasaban los años que le dieron o lo que hicieron, y esa persona terminaba y al final escribían en el certificado la palabra, consumado es. Esa era la palabra que escribían, la misma que dijo Jesús cuando estaba allá arriba. Consumado es. Esta persona cumplió, nunca volverá a estar en peligro a ser arrestado por el mismo crimen. Si lo acusaban, podía decir, lo cometí, sí, yo lo cometí, pero fue pagado en su totalidad. Y esto es lo que dice, que Jesús padeció una sola vez por los pecados, y que es terrible decir que necesitamos otro sacrificio por los pecados, cuando ya fue pagado por Jesús. Mira lo que dice Hebreos 10, del 12 a 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio,
se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y este versículo es impresionante, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por esto lo de la seguridad eterna. Supongamos que, pues, usted pierda la salvación, pero para que usted pueda perder la salvación, nuevamente Jesús tendría que morir otra vez. Porque el pecado es la transgresión que nosotros cometimos. Dice, porque con una sola ofrenda, cuando Jesús murió fue solo válido para una salvación. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús dijo, consumado es, cancelado, pagado totalmente. No hay nada que se pueda hacer ni que necesitemos hacer. Ese es el sufrimiento vicario de la cruz. La satisfacción vital de la cruz. Y en la satisfacción vital de la cruz, mira lo que dice Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo en la cruz. La deuda del pecado está totalmente pagada. Y por último, Dios se encarga del pecado a través de la salvación victoriosa de la cruz. No solo el sufrimiento vicario de la cruz, no solo la satisfacción vital de la cruz, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, sino que la salvación victoriosa de la cruz, Cristo padeció una sola vez. Una sola vez. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ahí lo dice. Para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios, del Dios Santo. ¿Qué hace la cruz? Toma al Dios Santo con una mano, Jesucristo, y toma al hombre por la otra mano, al hombre pecador, y por medio de la sangre de su cruz reconcilia a Dios al hombre. Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz, para que con esta nosotros lleguemos a Dios. Escucha lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso es para llevarnos a Dios. Él estuvo en la cruz, pasó todo ese sufrimiento para llevarnos a Dios. La palabra llevarnos en griego quiere decir porsein, que significa tomar a un individuo y presentarlo ante un rey o un dignatario. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos llevó a Dios. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante el Dios Padre. Él nos lleva a Dios, Él intercede. Padre, estos son míos, dice Él. Los compré con mi sangre. Y fue un sacrificio terrible, un dolor terrible. El rey David en el Antiguo Testamento tuvo un hijo que se llamó Absalón. Y este hijo se rebeló contra su padre. Y había una mujer en el reino que le dijo a David, usted necesita hacer algo para reconciliarse con su hijo. Porque estaba el hijo rebelde. Y para que él regrese, pero para traer a su hijo, ¿verdad? Pero David no lo quiso hacer. Y dicha mujer le dijo, pero rey, David, usted no está actuando como Dios actúa. Y usted va a 2 de Samuel 14:14 y mira lo que le dice esta mujer al rey David. Porque de cierto morimos, dice el versículo, 2 de Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí
al desterrado. Qué maravilloso. Esto es como un versículo evangelístico en aquel tiempo. Dice, te lo lee con calma, lo va a entender. Dice, porque ni Dios quita la vida. Dice, somos como aguas derramadas por tierra. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Dios tiene un medio para no alejar de sí al desterrado. El medio que puso fue a su Hijo, ¿verdad? En una cruz, pasando todo lo que pasó, el sufrimiento terrible, vicario, para darnos vida. Y a veces, yo escuchando, ¿verdad?, la oración de mi amado hermano José, clamando nosotros, Patricia aquí, por nuestros jóvenes. Dios nos ama de una manera increíble. Medite en lo que Dios hizo en la cruz, en lo que pasó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, en sustitución de nosotros. Medite en el dolor, en esos clavos, en los pies, todo lo que el Señor pasó. Dice que antes de, esa noche antes, cuando Él iba a ir, el sudor eran como gotas de sangre. Sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Usted cree que no nos va a amar a nosotros? ¿Usted cree que el Señor no va a amarnos a nosotros? El milagro de la cruz, Él nos reconcilió. Es bien importante entender eso. Así que vamos a escuchar una canción antes de irnos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana,
pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Cuando el Señor, sin duda alguna, estaba allí, en esa cruz, siendo sacrificado, en la mente del Señor estaba cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, en ese sufrimiento y en ese dolor, Él estaba en sustitución de cada uno de nosotros. Él nos ama. Él nos ama de una manera que ustedes ya saben. Ese evento dividió al mundo, antes de Cristo y después de Cristo. Y el pecado es como darle un puño en la cara a nuestro Señor. Por eso Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no podemos vivir en el pecado. Nosotros sí, como seres humanos, fallamos y ofendemos a veces a nuestro Señor. Y todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero no podemos vivir en pecado. Cuando nosotros conocemos esta verdad y conocemos ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros, nosotros nos esforzamos. Nos esforzamos para hacer su voluntad. Es una lucha, es una guerra espiritual, día tras día. Pero el Señor nos fortalece. Él está con nosotros en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y Él le dice a los jóvenes, les hablo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Dios está al control de todas las cosas. Pero nosotros tenemos que vivir la vida. Y hay veces que tenemos que establecer nuestras prioridades
organizar nuestras prioridades. La vida espiritual es lo más importante en este tiempo. La Biblia dice, ¿verdad?, que vamos a pasar por principios de dolor, y es lo que estamos nosotros. Hace más de 2000 años que lo dice, que lo dijo el Señor. Y nosotros estamos pasando por unas situaciones bien volátiles en el mundo entero. Guerras. Dice el Señor que van a haber hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero si usted está cimentado en la palabra del Señor, todas estas cosas son circunstancias terrenales, y usted tiene que mirar por encima de ellas las promesas que Dios nos ha dado, y tiene que esforzarse por agradar al Señor día a día. Yo le digo, iglesia, estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales, estamos en tiempos terribles. Usted no hace más que ver las noticias y lo puede ver. Así que yo los dejo esta mañana con esta palabra. Yo espero que medite en el sufrimiento vicario de la cruz, en la satisfacción vital de la cruz y en la salvación vital de la cruz, salvación de nuestro Señor. Voy a dejar con José. Dios les bendiga, iglesia. Dios le bendiga a través de la luz de esta palabra del Señor. Esta mañana el Señor nos ha hablado a través de su palabra y a través del mensaje de la cruz. Si hay alguien que necesita la oración, alguien que tiene algún tipo de situación y quiere pasar al frente, puede pasar, que el pastor está dispuesto a orar por él. Y todos aquellos amigos que nos ven a través de este canal, estamos a la mejor disposición de orar y estamos al servicio de cada uno de ustedes. A la parte de abajo aparecerán los teléfonos donde usted se podrá comunicar, y con mucho amor y cariño le podemos escuchar y podemos servirle. Esta semana vamos a continuar, o todo el mes, yo creo, todo el mes vamos a seguir con el tema de la cruz. Ya comenzamos desde la semana pasada. Este miércoles continuamos nuevamente con la cruz, un símbolo del amor supremo, parte 2. Ya la semana pasada tuvimos la parte 1, de miércoles tenemos la parte 2. Y el domingo 10, si Dios lo permite y llegamos allá y Cristo no ha venido, comenzamos lo que se conoce como la Semana Mayor o Domingo de Ramos, ¿verdad? Y comenzamos con nuestros cultos, si Dios lo permite, empezamos ese domingo y seguimos con el tema de la cruz. El miércoles 13, si Dios nos lo permite, estará nuestro hermano Jaime Galarza, el doctor Jaime Galarza, con nosotros, y me imagino que nos contará de la experiencia tremenda que ha tenido caminando todos estos días a través de México, y traerá lo que el Señor pues le pone en su corazón. El viernes 15, que es Viernes Santo, convocamos, hay santa convocación para la iglesia. Nuestro pastor estará ministrando la Santa Cena y el culto será normal, como siempre, como si fuera domingo, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Estaremos aquí, tendremos a nuestra hermana Lourdes Santiago dirigiendo este devocional para este domingo, para este viernes, y continuamos el domingo, la fiesta, que es el domingo de resurrección como lo conocemos. Ese domingo el culto va a estar a cargo de los niños, va a haber un culto precioso, un devocional precioso a través de los niños, domingo de resurrección, y nuestro hermano Abimael traerá el precioso mensaje de la palabra, ¿verdad? Porque el doctor Jaime Galarza está ahí latente, hasta ahora lo tenemos hasta el miércoles, porque muchas situaciones. Así que Dios bendiga. Quería que escuchara a los que nos ven a través de las redes,
nuestro itinerario de la Semana Mayor o de domingo, ¿verdad? De Pascua, que comenzamos el día 10, si Dios lo permite. Así que, iglesia, nos vemos este miércoles, si Dios lo permite. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que ha sido impartida a cada uno de nosotros. Y el Señor, creo que nos sigue hablando a través de este precioso mensaje que es el de la cruz. La cruz es la que nos guiará, ¿verdad? Hasta nuestro hogar de paz y de eterno amor, como dice el himnario de gloria. Así que, iglesia, oremos y demos gracias todos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que se ha hecho. Tu palabra es verdad. Y te pedimos, oh Dios, que sigas llegando a los corazones de cada uno de nuestros hermanos y de las personas que nos ven a través de las redes. Te pedimos, oh Dios, que sea un comienzo glorioso de semana para la gloria tuya. Te pido, Dios del cielo, que nos bendiga, que nos lleve a nuestros respectivos hogares, que la paz de Dios, la comunión de Jesucristo, la bendición del Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos, que Jehová los bendiga, los guarde, que Jehová haga resplandecer su bello rostro sobre cada uno de nosotros, ponga en nosotros paz. Amén.